En este video me gustaría invitarte a hacer un viaje. Te voy a contar una historia. Es una de las pocas historias que toman de una forma muy tangible y muy valiente esta pregunta milenaria de quién es Dios, qué es Dios, y se anima a dar una respuesta. Últimamente estamos llamados a experimentar todo esto. Pero esta historia es especial porque va más allá de la filosofía. Pone de manifiesto, contrapuntea dos filosofías orientales muy importantes: el no dualismo, conocido como la filosofía de la Advaita Vedanta, y el dualismo. Ambas filosofías explican la naturaleza de las cosas, pero lo hacen de formas distintas. Esta historia es parte de la vida de Sri Ramakrishna y cómo él enfrentó esta pregunta ancestral con estas dos posturas y a las respuestas que llegó. Y al final complementamos con una segunda historia de Adi Shankara, una de las figuras más respetadas en la filosofía hindú. Si estas historias son de utilidad en tu camino y te gustaría que mucha más gente se inspirara, puedes ayudar dejando un like para que le llegue a más personas. Esta historia es un extracto del libro de nombre El Evangelio de Ramakrishna, en donde se narra la vida del gran yogi. Ramakrishna Paramahansa, su historia, nos cuenta cómo la Brahmani, la maestra espiritual de Ramakrishna Paramahansa, veía cómo su hijo espiritual se alejaba para seguir el mandato de un maestro ahora de fuerza masculina. Este nuevo guía era Totapuri, un monje errante, severo, de físico endurecido y voz poderosa. Totapuri era el portador de una filosofía nueva para Sri Ramakrishna, el Vedanta de la no dualidad, cuyos principios Totapuri había experimentado profundamente en su propia vida. Este antiguo sistema hindú designa la realidad última como el Brahman, también descrito como Sat Chit Ananda, existencia, conciencia y dicha absoluta. Bajo esta filosofía se había formado el sabio Totapuri, ahora maestro de Ramakrishna Paramahansa, que para Ramakrishna Paramahansa la máxima expresión de la divinidad la veía en la diosa Kali. Incluso se narra cómo él había tenido experiencias directas con la madre, cómo había asumido ella una forma y le había revelado a Ramakrishna incontables misterios de la existencia. La vida de Ramakrishna estaba entregada a la madre, pero ahora había llegado Totapuri. Para él, las oraciones, las ceremonias, los ritos y los rituales carecían de significado. Eran el objeto de total indiferencia de su parte. Con un agudo discernimiento y una voluntad inquebrantable, se había liberado del apego a los objetos sensoriales del universo relativo. Durante 40 años practicó una austera disciplina a orillas del sagrado río Lamada, alcanzando finalmente su identidad con el absoluto. Desde entonces vagaba por el mundo como un alma libre, un león fuera de su jaula. Pasaba sus días bajo el cielo abierto, ya fuera en tormenta o bajo el sol, alimentando su cuerpo únicamente con lo poco que la gente le ofrecía voluntariamente. En una ocasión había salido a visitar el río Ganges, y en su viaje de regreso, guiado por la inescrutable voluntad divina, se detuvo en Dakshineswar. Al instante, Totapuri percibió que Sri Ramakrishna estaba calificado para ser un estudiante de Vedanta y le propuso iniciarlo en esta filosofía. Con el permiso de la Divina Madre, Sri Ramakrishna aceptó, pero Totapuri explicó que solo un sannyasi, solo aquel que había renunciado a todo, podía recibir las enseñanzas del Vedanta. Sri Ramakrishna accedió a renunciar al mundo, pero con la condición de que la ceremonia de su iniciación en la vida monástica se realizase en secreto. Esto para no herir los sentimientos de su anciana madre que vivía con él en Dakshineswar. En el día señalado, durante las primeras horas de la mañana, se encendió un fuego en el Panchavati. Totapuri y Sri Ramakrishna se sentaron frente a él. Las llamas iluminaban sus rostros. Junto a la gentileza de Ramakrishna, Totapuri parecía una roca, alto, robusto, un roble firme y resistente. Su cuerpo y mente eran de hierro, un líder fuerte y decidido. Ante las llamas ardientes, Sri Ramakrishna realizó los rituales por los cuales un aspirante a la vida monástica destruye sus apegos. En ese fuego, Ramakrishna quemó su deseo de disfrute, tanto en esta vida como en las siguientes. Habiendo pronunciado los mantras sagrados que otorgan seguridad y ausencia de temor, el discípulo recibió su túnica ocre y su taparrabos,
emblemas de su nueva vida. Maestro y discípulo se retiraron a la sala de meditación cercana, y ahí Totapuri comenzó a impartir a Sri Ramakrishna las grandes verdades del Vedanta. Brahman, dijo Totapuri, es la única realidad, siempre puro, siempre iluminado, siempre libre, más allá de los límites del tiempo, el espacio y la causalidad. Aunque aparentemente dotado de nombres y formas por el poder inescrutable de la ilusión de Maya, esa encantadora que hace posible lo imposible, Brahman es en realidad uno e indivisible. El espíritu no dual aparece como múltiples individuos, dotados de pensamientos y sujetos a las condiciones del tiempo. Lo inmortal se convierte en víctima del nacimiento y la muerte. Lo inmutable parece cambiar. El alma pura e impecable, hipnotizada por su propia Maya, la ilusión, experimenta los placeres del cielo y los sufrimientos del infierno. Pero estas experiencias basadas en la dualidad de la relación sujeto-objeto son irreales. Incluso la visión de un Dios personal es en última instancia tan ilusoria como cualquier otra experiencia objetiva. El hombre, por lo tanto, alcanza su liberación al atravesar el velo de Maya, de esta ilusión, y redescubrir su identidad total con Brahman. Al reconocerse uno con el Espíritu Universal, experimenta una paz inefable. Solo entonces supera la ficción del nacimiento y la muerte. Solo entonces se vuelve inmortal. Este es el objetivo supremo del Vedanta: deshipnotizar al alma, ahora hipnotizada por su propia ignorancia. El camino de la disciplina vedántica es el camino de la negación, el neti, ni esto ni aquello. El mismo Adi Shankara, el exponente de esta filosofía, es famoso por el canto, que es una oda a la no dualidad, que es justamente esto, está ejemplificando esto: negar. No soy ni esto, no soy ni aquello. Mano buddhi ahamkara chitta. No soy la mente, no soy el intelecto, no soy el sentimiento. Es una negación completa para al final decir: soy Sat Chitananda, soy el eterno Shiva, soy este principio absoluto. Mano buddhi ahamkara chitta ninaham nachashrota jigme nachagrana netre nachavyoma bhume natejo navayu chitananda rupa shivoham shivoham. Este es el camino de Jnana, de la sabiduría, el método directo para realizar al absoluto. Tras la negación de todo lo relativo, incluido el propio ego discriminador, el aspirante se funde en la dicha del Nirvikalpa Samadhi, donde sujeto y objeto se disuelven por igual. El hombre real se eleva por encima de las ilusiones de creación, preservación y destrucción. Una avalancha de dicha indescriptible arrasa todas las ideas relativas del dolor y placer, de bien y mal. En el corazón brilla la gloria del eterno Brahman, existencia, conciencia y dicha absolutos. El conocedor, el conocimiento y lo conocido se disuelven en el océano de una conciencia eterna. Amor, amante y amado se funden en el mar ilimitado de la felicidad suprema. Nacimiento, crecimiento y muerte desaparecen en la existencia infinita. Todas las dudas y temores se apaciguan para siempre. Las oscilaciones de la mente se detienen. El impulso de las acciones pasadas se agota. El alma rompe el soporte de la morada en la que había habitado durante eras incontables. Se calma el cuerpo, se aquieta la mente, se ahoga el ego. La dicha de Brahman brota en ese estado supraconsciente. El espacio desaparece en el puro ser, el tiempo se disuelve en la eternidad y la causalidad se convierte en el sueño del pasado. Solo queda la existencia. Totapuri pidió a su discípulo retirar su mente de todos los objetos del mundo relativo, incluidos los dioses y diosas, y concentrarse solo en el absoluto. Pero esta no fue una tarea fácil, ni siquiera para Sri Ramakrishna. Le resultaba imposible llevar su mente más allá de Kali, la divina Madre Universal. Más tarde, describiendo el evento, Sri Ramakrishna dijo: el maestro comenzó a enseñarme las conclusiones del Advaita Vedanta y me pidió retirar la mente completamente de todos los objetos y sumergirme en el Atman.
Pero a pesar de todos mis esfuerzos no pude cruzar completamente el reino de nombre y forma, ni llevar mi mente al estado incondicionado. No tuve dificultad en apartar la mente de todos los objetos del mundo, pero la figura radiante y familiar de la Madre Bienaventurada, la encarnación de la esencia de la conciencia pura, aparecía ante mí como una realidad viva. Su sonrisa cautivadora me impedía pasar más allá. Una y otra vez lo intenté, pero cada vez ella se interponía en mi camino. Desesperado le dije al maestro: es inútil, no puedo elevar mi mente al estado incondicionado, ni quedar frente a frente con el Atman. Exaltado, me dijo con severidad: ¿qué? ¿Cómo que no puedes hacerlo? Tienes que hacerlo. Buscando alrededor encontró un pedazo de vidrio, lo levantó y lo golpeó entre mis cejas, diciendo con fuerza: concéntrate en este punto. Entonces, con una determinación férrea, me senté nuevamente a meditar. Tan pronto como apareció ante mí la forma llena de gracia de la Divina Madre, utilicé mi discernimiento como una espada y con ella la partí en dos. La última barrera cayó. Mi espíritu se elevó de inmediato más allá del plano relativo y me perdí en el Samadhi. Sri Ramakrishna permaneció completamente absorto en Samadhi durante 3 días. Totapuri, asombrado, exclamó: ¿es realmente cierto? ¿Es posible que haya alcanzado en un solo día lo que a mí me llevó 40 años de ardua práctica? Dios mío, esto es un auténtico milagro. Con la ayuda de Totapuri, la mente de Ramakrishna finalmente regresó al plano relativo. Totapuri, un monje del tipo más ortodoxo, nunca permaneció en un lugar más de 3 días, por miedo a creer apego. Sin embargo, permaneció con Ramakrishna 11 meses. Él también tenía algo que aprender. Totapuri no tenía idea de las luchas de los hombres comunes atrapados en las redes de la pasión y el deseo. Habiendo mantenido durante toda su vida la inocencia de un niño, se reía de la idea de que un hombre pudiera ser llevado por los sentidos. Estaba convencido de que el mundo era maya y que bastaba con denunciarlo para que se desapareciera para siempre. Como un no dualista nato, no tenía fe en un Dios personal, no creía en el aspecto terrible de Kali, ni mucho menos en su aspecto benigno. La música y el canto del nombre del santo Dios le parecían tonterías, ridiculizaba la expresión emocional en la adoración de un Dios personal. Sri Ramakrishna, aunque plenamente consciente como su gurú de que el mundo es una apariencia ilusoria, no menospreció a Maya como lo haría un monista ortodoxo. En cambio, reconoció su poder en la vida relativa. Para él, Maya era digna de amor y reverencia, al percibir en ella una expresión misteriosa y majestuosa de la divinidad. Para Sri Ramakrishna, Maya misma era Dios, porque todo era Dios. Era uno de los rostros de Brahman. Lo que había realizado en las alturas del plano trascendental también lo encontró aquí abajo, en todo lo que le rodeaba, bajo el misterioso velo de los nombres y formas. Este velo no era más que una envoltura perfectamente transparente a través de la cual reconocía la gloria de la inmanescencia divina. Maya, la gran tejedora del velo, no era otra que Kali, la Madre Divina. Ella es la energía primordial divina, Shakti, y no puede ser distinguida del Brahman Supremo, de la misma manera que el poder de quemar no puede separarse del fuego. Kali proyecta al mundo y lo retira nuevamente. Ella lo teje como la araña teje su telaraña. Es la madre del universo, idéntica al Brahman del Vedanta y al Atman del Yoga. Como legisladora eterna, crea y deshace las leyes. Por su voluntad imperiosa, el karma produce sus frutos. Ella atrapa a los hombres con ilusiones y con una mirada de sus ojos benignos los libera de sus ataduras. Ella es la suprema maestra del plano cósmico, y todos los objetos animados e inanimados bailan a su voluntad. Incluso aquellos que realizan lo absoluto en Nirvikalpa Samadhi están bajo su jurisdicción mientras viven en el plano relativo. Después de su experiencia, Sri Ramakrishna entendió a Maya desde una perspectiva completamente nueva. El aspecto vinculante de Kali desapareció de su visión. Ella ya no oscurecía su comprensión. El mundo se convirtió en una gloriosa manifestación de la Divina Madre. Maya se volvió Brahman. Lo trascendental mismo se reveló en lo inmanente.
Sri Ramakrishna descubrió que Maya opera en el mundo de lo relativo de dos formas, y las denominó Avidya Maya y Vidya Maya. Avidya Maya representa las fuerzas oscuras de la creación, la ignorancia, deseos sensuales, paseos malignas, codicia, lujuria, crueldad. Aquellas cosas que conducen al sufrimiento. Es responsable del ciclo de nacimiento y muerte, y debe ser combatida y vencida. Vidya Maya es la fuerza superior de la creación, virtudes espirituales, cualidades iluminadoras, bondad, pureza, amor, sabiduría, devoción. Vidya Maya eleva al hombre a planos superiores de conciencia. Con la ayuda de Vidya Maya, el devoto se libera de Avidya Maya. Entonces se vuelve Mayatita, libre de Maya. Los dos aspectos de Maya son las dos fuerzas de la creación, los dos poderes de Kali, pero ella se encuentra más allá de ambos. Es como el sol resplandeciente que da origen a nubes de diferentes colores y formas, brillando a través de ellas y detrás de ellas, conjurando así formas maravillosas en el cielo azul del otoño. Sri Ramakrishna oscilaba suavemente entre ambos mundos. La devoción extática hacia la Madre Divina alternaba con la serena absorción en el océano de la unidad absoluta. De este modo, construyó un puente entre lo personal y lo impersonal, entre los aspectos inmanentes y trascendentes de la realidad. Esta es una experiencia única en la historia espiritual registrada del mundo. Incluso Totapuri, un monista ortodoxo, tenía algo que aprender de Ramakrishna, quien mostró cómo Maya, lejos de ser solo un velo ilusorio, podía ser reconocida como una manifestación viva de lo divino. Este que viene es uno de los momentos registrados en la historia de las filosofías orientales más grandes, porque nos enseña, nos muestra cómo dos sabios con diferentes, en un principio, filosofías, llegan a un entendido sublime, y la forma en que lo hacen es una lección no solo de humildad, sino de sabiduría para todos nosotros que estamos en el camino. Porque cuenta que un día, mientras ambos estaban comentando el Vedanta y sus lecciones animadamente, el maestro había encendido un fuego sagrado. Y un sirviente del templo llegó, tomó un carbón e iba a encender un cigarrillo con este. Totapuri, furioso por lo que consideró un acto vil, un auténtico sacrilegio, estuvo a punto de golpear al hombre. Y Ramakrishna se echó a reír a carcajadas. ¡Qué vergüenza!, exclamó. «Me estás explicando la realidad de Brahman y la ilusión del mundo, y sin embargo, ahora te has olvidado tanto de ti mismo como para estar a punto de golpear a un hombre en un ataque de ira. El poder de Maya es verdaderamente inescrutable». Totapuri quedó avergonzado. No pudo decir nada. Estaba siendo evidenciado por su discípulo. Poco tiempo después, Totapuri cayó enfermo. Le resultaba imposible meditar. Una noche, el dolor se volvió tan insoportable que era incapaz de centrarse en el Brahman. El cuerpo se había convertido para él en un obstáculo. Furioso por las demandas de este, decidió arrojarse al Ganges. Caminó hacia el río con esta intención, pero para su sorpresa, al momento que decidía aventarse, se hallaba cruzando al otro lado del río. ¿Acaso no había agua suficiente en el río Ganges? Este se quedó perplejo. Miraba contemplando el otro lado del río. ¿Qué es lo que estaba pasando? De repente, en un momento deslumbrante, vio la presencia de la Divina Madre en todas partes. Ella estaba en todo. La contempló en el agua, en la tierra, en su cuerpo, en la mente, en el dolor, en el consuelo, en el conocimiento, en la ignorancia, en la vida y en la muerte. Ella era todo lo que uno ve, escucha e imagina. Ella transforma el sí en no y el no en sí. Sin su gracia, ningún ser encarnado puede trascender su reino, pues la Divina Madre es también el Brahman trascendental que Totapuri había venerado toda su vida. Totapuri regresó a Dakshineswar y pasó el resto de la noche meditando en la Divina Madre. Por la mañana, fue al templo de Kali con Sri Ramakrishna y se postró ante la imagen de la Madre. Finalmente comprendió por qué había pasado 11 meses en Dakshineswar. De esta forma, se despidió de su amado discípulo y continuó su camino,
ahora verdaderamente iluminado. Había trascendido una filosofía en experiencia suprema, la cual no tiene filosofías. Más tarde, Ramakrishna explicó el significado de esta experiencia. Cuando pienso en el Ser Supremo como inactivo, ni creado, ni preservado, ni destruyendo, lo llamo Brahman o Purusha, el Dios impersonal. Cuando pienso en Él como activo, creando, preservando y destruyendo, lo llamo Shakti o Maya o Prakriti, el Dios personal. Pero esta distinción no implica una diferencia. Lo personal y lo impersonal son lo mismo, como la leche y su blancura, el diamante y su brillo, la serpiente y su movimiento ondulante. Es imposible concebir uno sin el otro. La Divina Madre y el Brahman son uno. ¿Pero qué fue lo que hizo Sri Ramakrishna a diferencia de muchos? Él lo practicó en un 100%, realizó todo. Y después, su misma experiencia fue la que sirvió como maestra para Totapuri y le reflejó lo que le hacía falta. ¿Y qué pasa cuando ve el ejemplo en Sri Ramakrishna? Cuando ve esa absorción, cuando lo ve progresar mucho más rápido de lo que él, cambian los papeles. Pero el grado que tenía Totapuri era tal que le permitió también aceptar las cosas con una humildad que pocos. Primero, su mismo comportamiento lo dejó en evidencia. Me estás vertiendo toda una filosofía suprema y así pierdes los papeles. Eso lo hace reflexionar. Y después, una enfermedad lo conduce de la mano a obtener aquello que le hacía falta. Y se da cuenta cuál había sido el propósito de haber llegado con Sri Ramakrishna. Ahora, hay otra historia igual de grande, más corta, pero igual de grande, del mismísimo Adi Shankara. Adi Shankara se dice que había sido elegido para impartir esta filosofía de la Advaita Vedanta. Una inteligencia, una sabiduría inconcebible tenía. Se contaba que había debatido con el mismísimo Veda Vyasa, el autor de las escrituras del hinduismo, 18 Puranas y los Upanishads, el Bhagavad Gita incluido. Que si eres miembro de la comunidad de Aurora, te recomiendo mucho irte en la pestaña Classroom, abrir el taller de filosofía hindú y empezar a estudiarlo. Ahí estamos contando los Puranas, están divididos por capítulos. Aquí la filosofía que estamos estudiando es Samkhya, muy aplicable, muy profunda. Te recomiendo echarle un ojo y justamente para no dejarlo todo en la parte teórica, te recomiendo estos otros 2 talleres que también tienes ahí disponibles. Veles echar un ojo, puedes hacerlo desde la aplicación o desde tu computadora. Si no tienes idea que es Aurora, tienes el enlace en la descripción. Veda Vyasa, para probarlo, para ver que estuviese facultado para impartir toda una filosofía, lo empezó a probar. Y Veda Vyasa se dio cuenta que no podía en el debate con él. Más tarde, con humildad, Veda Vyasa le dice: estás listo, ve, imparte tu filosofía. Y el estilo de Adi Shankara era especial porque iba compartiendo su filosofía, muchos querían debatir con él y él aceptaba los debates y les decía: si te hallas que no puedes mantener tu filosofía y no hayas huecos en lo que yo te estoy compartiendo, te conviertes en mi discípulo. Adi Shankara quería compartir aquello que estaba experimentando y todo lo ofrecía. No era que caminase con ego o enaltando esta figura, eso era en contra de su filosofía. Él se veía como el Brahman supremo, Shivoham, lo que dice su canto. Un día, mientras Adi Shankara caminaba a las orillas del río Ganges, se topó con una mujer que estaba llorando desconsoladamente la pérdida de su marido. Había sido reciente, ahí lo tenía, y estaba gritándole, le estaba pidiendo que despertara, que regresase, y volteaba al cielo y le imploraba a Dios, le decía: ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué no lo devuelves? ¿Por qué todas las mujeres pueden disfrutar a sus maridos y por qué a mí me lo has quitado? ¿Por qué? Y Adi Shankara, respetuosamente, se dirige a la mujer y le pide si se puede hacer a un lado, porque pues estaba en medio del camino. Y la mujer, aún más desconsolada, gritaba. Decía: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto a mí?
No puedo estar sin mi marido, no puedo estar sin mi marido, no concibo la vida sin él. Adi Shankara se molestó un poquito y le dijo: Ma, no hay ningún sentido a lo que estás haciendo. Ya se ha ido, ya está muerto, no va a volver por más que grites. En este punto la mujer volteó a ver ferozmente a Adi Shankara y le dijo: Acharya, ¿por qué me estás hablando a mí? ¿Por qué te diriges a mí? Háblale a mi esposo. Dile que se levante. Dile que te haga espacio para que puedas pasar a tu baño. Adi Shankara, extrañado, le dijo: Ma, en tu dolor te has perdido un poco. Tu esposo está muerto. Es un cuerpo. Ya no tiene energía, ya no tiene vida. Aunque yo le hable no va a suceder nada. Y de nueva cuenta la mujer: Acharya, de acuerdo al principio de tu filosofía, de acuerdo a tu interpretación de los Vedas, Brahma es Shakti Rati, es una entidad que no tiene energía. Porque si existe una Shakti, entonces ya no hay un principio absoluto, ya no hay una sola entidad. Y va aún más, porque le dice: Acharya, entonces dime, si el Brahman ha manifestado todo esto, si es este principio absoluto, sin energía, si esto es así, Acharya, mi esposo podría escucharte y levantarse sin Shakti, sin energía. Para que pruebes tu punto, para que pruebes tu filosofía, haz que suceda. Adi Shankara se cuenta que quedó anonadado. Estaba auténticamente sorprendido porque ni siquiera el mismo Veda Vyasa, autor de las escrituras de los 18 Puranas, había encontrado un agujero en su filosofía. ¿Quién es esta dama que lo ha encontrado tan fácilmente? Pensando esto, Adi Shankara parpadeó por unos segundos. Cuando volvió a abrir sus ojos, la escena había cambiado completamente. Atrás había quedado la mujer con su esposo y ante sí estaba la imponente Madre Durga. Ella se encontraba sentada en un león, mirando a Adi Shankara con una compasión total. No estaba enojada la madre, simplemente había llegado a darle una lección que necesitaba. Y Adi Shankara, al contemplar esta escena, cayó de rodillas y el stuti crea un canto, una reverencia a la madre. La reconoce y estipula de una forma muy poética y linda cómo efectivamente el Brahman es quien crea, pero lo hace a través de su divina Shakti, de su divina energía. Shiva Shaktya yukto yadi bhavati shaktah prabhavitum. De esta forma es como la visión de Adi Shankara con la de Ramakrishna se hacen una misma. Y así es como estos dos grandes nos la transmiten a nosotros para que podamos decidir, tomar un camino y recordarnos que lo más importante es la experiencia, más que lo que podamos debatir con otros, más que lo que podamos creer que sabemos ya. Si no experimentamos, debatir y tener razón intelectualmente nos va a servir de poco. Puede creer todo lo contrario. Falsa sensación de orgullo con lo que sabemos, uno de los males en las escrituras. Si además de inspirarte, te gustaría llevarlo a la parte práctica, te recomiendo mucho unirte a la cueva. Son un par de correos que yo les mando de forma semanal con ese objetivo, dar un paso más de la inspiración a la práctica. Te lo recomiendo mucho, es completamente gratuito y tienes el enlace en la descripción.